Y entonces, bueno, pues buen día, estamos ya acá listísimos para nuestro curso de diseño y programación de videojuegos. Como decíamos, nos estaremos apoyando del módulo de la facultad. Entonces es muy importante que estén ustedes correctamente registrados en este módulo porque como ya vieron, estas ligas para la sesión, pues solo les estaremos distribuyendo a través de el Moodle. Esto es importante porque el otro link, el anterior, pues quedó abierto o quedó como a disponibilidad de todos, de cualquier persona. Entonces, este ya es un link específico para los que están inscritos. Hay también algunos que nos han estado preguntando sobre la posibilidad de tomar el curso de oyente. Aquí acuérdense que tenían que escribirle a Enrique a Enrique Hernández para que él los agregara como oyentes. Si eso todavía no se hizo, entonces, pues es importante ahí que le digan a los compañeros que tengan ese interés, pues que esa es la vía, ¿no? Escribirle a Enrique y entonces a través de él, o bueno, ya en este caso también de Emiliano y Enrique Alcántara, pues puedan anotarlos en la plataforma. Entonces, bueno, pues ya Eh, están. Perdón, profesor, les escribo mi correo por el chat porque yo todavía no salgo en la lista, en los horarios, entonces se los escribo por el chat. Sí, Cualquier cosa me pueden escribir por ahí. sí. Entonces, bueno, pues acá en la plataforma ustedes verán sus diferentes cursos en los cuales están registrados. Particularmente, estamos ahora en el de diseño y programación de videojuegos. Eh, Ya aquí hay algunos materiales que son los que estaremos empezando a trabajar, pero lo que ahorita quería comentar es que una vez que nosotros los registramos, aparecen ya aquí en este listado de participantes. Ustedes a través de los mismos participantes nos pueden ver a nosotros y nosotros podemos enviarle los mensajes que les llegan a su correo. Entonces, para que estén atentos a estos mensajes que aparecen en su correo etiquetados como que provienen de la plataforma de Moodle. Los correos, entonces, pues tienen nada más que tener presente que no, o más bien que no los estén mandando al spam por cualquier tema de acceso a los anuncios. De todas formas, nosotros también, aparte de la plataforma, que es como el punto más formal para la comunicación y la presentación de los materiales, también estaremos utilizando Discord para que ustedes entonces tengan un contacto alternativo al de la plataforma y un contacto directo con el equipo del curso. Entonces estarán justamente a través de esta plataforma de Discord haciendo diferentes actividades de la ayudantía. Por supuesto, también podrán estar ahí resolviendo dudas, pero principalmente las actividades de la ayudantía estarán haciendo varias actividades a través de Discord, entonces es muy recomendable entonces que se sumen a la plataforma. Para eso entonces usan este link que está aquí, con el cual ustedes ya pueden acceder a Discord directamente a, servidor correspondiente al curso, ¿no? Entonces aquí ya les va a aparecer que en este caso link 8838 te ha invitado a unirte y pues ya aceptamos la invitación para que eh, estemos listos para entrar en contacto a través de la plataforma de Discord. Entonces, bueno, ahí lo dejamos por si surge alguna duda sobre Discord. Me regreso al Moodle, que es donde estábamos. Entonces, no sé si en este caso Emiliano, Enrique quieran comentar algo sobre el uso de Discord en este momento. Si no, lo dejamos para más adelante. ¿Tú qué Bueno, dices, Enrique? Sí, sí. Adelante, adelante. ah,
Bueno, seguimos viendo, pero probablemente de momento lo que estamos viendo es que sí lo usaríamos para tener ahí pequeños debates, o pláticas, Sí, actividades. lo que estábamos pensando, Enrique y yo, es de que claramente, chicos, va a haber clases aquí en Zoom, donde vamos a explicar temas, pero también como otra parte de las clases va a ser en Discord para que dialoguemos de manera como más personal sobre como qué entienden de los temas y principalmente sus ideas de qué van a querer hacer, ¿no? O sea, va a ser como distribuido entre, pues, Moodle y Zoom, y luego en Discord para dialogar sobre este tipo de cosas. Y para que, pues, Ah, podamos compartir más ideas de manera más fácil en Discord que, pues, aquí en Zoom o en Moodle. Exactamente como bien dice Raúl, pues también ahí se pueden armar los duelos. Porque como les hemos insistido, este curso pueden ponernos siempre de pretexto para jugar, porque de eso se trata, como vamos a ver hoy. Justo está esta parte que estaremos discutiendo de una manera un poco más formal conmigo y estaremos llevando estas discusiones y este trabajo más, más de entre pares, llamémosle así, donde podamos tener discusiones que complementan lo que se va viendo aquí, como ya lo describían Enrique y Emiliano. Así que, bueno, pues les será, seguramente será interesante el trabajo en Discord y pues ya tenemos entonces dos vías de comunicación. Hemos visto también en otros cursos que Discord pues funciona muy bien también para las comunicaciones de los equipos y dejar dudas más concretas. Entonces, bueno, eso entonces es como estaremos trabajando. Y pues eso es lo que hasta el momento tenemos con respecto a nuestras dos plataformas de trabajo. Luego, dudas, hasta ahí todo bien, todo claro. Pues también recordar que aquí les vamos a poner el enlace de Zoom de estas clases para que aquí también lo tengan siempre a la mano. Pero, y entonces acá a través y también en Discord va a estar la liga Zoom para que lo tengan allí a la mano y puedan acceder a la clase con este link, que es el que estaremos, de esta liga de Zoom, que es la que estaremos usando en todas nuestras sesiones de lunes y miércoles. Y pues estamos entonces ya listos para trabajar. En esta parte, sí, va a ser, les voy a agradecer mucho su participación. Este curso, para mí particularmente, es fundamental escuchar un poco sus opiniones y también iremos poniendo actividades en la plataforma donde necesitamos que participen. Decíamos que entonces la clase del día miércoles no es una sesión síncrona como esta, más bien es una sesión donde ustedes trabajan con lo que discutamos en la semana, en este caso con lo que discutamos hoy, pues participen en la plataforma a través de los foros que les vamos a ir ahí compartiendo. Bueno, entonces, ¿dudas? ¿Todo en orden? Bueno, pues entonces arrancamos nuestra sesión de hoy. Lo primero es entonces, es que quiero que vean esta imagen, ¿no? ¿Qué está haciendo esa gente? Cuéntenme acá por el chat o abran su micrófono y díganos qué está haciendo esta gente que está en la imagen que estamos. Formados afuera de un edificio de Apple. Perfecto. Pablo, ¿qué crees que estén haciendo? ¿Para qué están formados? Ya Etzael nos pone ahí algunas ideas. Comprar un nuevo iPhone, haciendo fila, pero ¿para qué? Probablemente esperan para comprar un teléfono, comprar el iPhone nuevo. Exactamente, están haciendo fila para adquirir un nuevo producto. Y esta fila puede ser de horas, puede ser de hasta días. Y entonces, inclusive hay imágenes donde se observan a las personas acampando.
¿Y esto por qué creen que ocurre? ¿Qué creen que motiva a estas personas a formarse y hacer estas largas filas? Porque además no les van a regalar nada. O sea, las personas que están ahí están para, como bien dicen, gastar no poco dinero para comprar entonces un teléfono nuevo. Entonces, ¿por qué los motiva? La publicidad del producto, pero justo Raúl dice la publicidad, pero esa publicidad que generó en las personas, o como acá lo están diciendo, ¿no? Ese marketing que generó. Acá dice Álvaro que es porque son amantes de sus productos, les causa un sentimiento. Ándale, esa es muy buena respuesta, retomaremos esas palabras. Dicen acá necesidad, necesidad de gastar tu dinero, no creo que alguien tenga como la necesidad tan clara. La experiencia, a ver Joshua, la experiencia de la persona, ¿qué diría sobre ello? Profundice un poco más. Ser los primeros en tener el nuevo producto, que existan pocas o sean exclusivos. Entonces, sí, aquí han mencionado algunos términos. Entonces, por ejemplo, acá dice Raúl, puede ser que vieron que había funciones que no había en otros productos como la cámara o el procesador. Complementando Álvaro, generan algún tipo de estatus donde debes estar a la vanguardia con lo más reciente. Exactamente esos son puntos importantes, ¿no? Por un lado, sí puede haber algunas cuestiones técnicas que efectivamente hagan útil, pero bueno, no creo que nadie no pueda vivir sin un estabilizador para grabar mientras corre, ¿no? Creo que en realidad la gente habíamos sobrevivido sin ese estabilizador, entonces como una necesidad como tal, ¿no? Que nos construyen esa o nos proponen que se construya esa necesidad a partir del marketing, eso sí puede ser. Dicen, puede ser más psicológico social, lo que se llama hype. Luego dice, pues les gusta el trato que les dan. Ok, también puede ser. Entonces, precisamente esto nos lleva a un escenario donde estas personas están interesados en algo que es acá, que obtendrán alrededor de adquirir ese producto, ¿no? Como decían, una cuestión de estatus, por tener lo último, por tener algo como más exclusivo, por poder decir, soy de los primeros en que lograron obtener este elemento. Y entonces, justamente el término que a mí me gusta usar para poder comentar y explicar qué es lo que sucede acá, lo mencionó también Joshua, es la experiencia de la persona. Esto formalmente se conoce entonces como la experiencia del usuario, precisamente que está involucrado con distintos elementos que construyen esta experiencia, distintos elementos que van a sumar a que esa experiencia ocurra. De manera que nosotros podríamos entonces pensar, esto es entonces la experiencia alrededor de esta marca y de estos dispositivos. ¿Qué caracteriza a esta experiencia? Pues ya ustedes lo han comentado, tal vez la exclusividad, tal vez los servicios, y entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes harían una fila así de larga para, para comprar un iPhone? Entonces, esa no la vamos todavía a desglosar aquí en la sesión, pero lo que sí se vuelve entonces interesante también para mí, en este caso, es esta de acá, ¿no? Aquí entonces, en este caso, pues estamos ya en un contexto más específico, es justamente un videojuego basado en realidad aumentada, que espero que la mayoría conozca, a lo mejor por lo menos hayan tenido la curiosidad y la descargaron. Ya después vendrán las opiniones de que si les gustaron o no les gustaron.
Aquí lo interesante y lo que quisiera resaltar, entonces, la pregunta sería, ¿es lo mismo jugar este juego con realidad aumentada que en una modalidad sin realidad aumentada? ¿Qué opinan? ¿Da lo mismo? ¿No cambia la experiencia? ¿Serían distintos? Aquí en las herramientas de Zoom hay una herramienta que se llaman reacciones. En la parte de las reacciones aparecen, por ejemplo, dedito arriba, dedito abajo, distintos gestos. Entonces, con reacciones, ustedes digan cuál experiencia, la experiencia usando realidad aumentada les gustó o no les gustó. Entonces, es excelente. Aquí, por ejemplo, algunos están usando las reacciones del dedito. No quiten las reacciones, déjenlas ahí, por favor, porque eso me dice aquí en la pantalla cómo van. Exactamente, entonces pueden usar las distintas reacciones. Ahorita no les estoy diciendo cuál tengan que usar. Ustedes usen las que representen mejor lo que ustedes sintieron al usarlo en realidad aumentada, ¿no? También podrían decir, por ejemplo, mi celular está muy viejito o mi red es malita, entonces cuando yo le puse la realidad aumentada, pues entonces fue así mi reacción, ¿no? Empezó a sufrir mi celular, entonces expresen a través de las reacciones cómo se sintieron. Y en general, yo lo que alcanzo a ver sobre las reacciones son muchas respuestas positivas. Eso está muy bien, eso quiere decir entonces que la experiencia usando la realidad aumentada, pues mejoraba la experiencia del juego. Y entonces, ¿qué es entonces experiencia del usuario? Entonces vamos rápido a ver un pequeño ejemplo acerca de la experiencia del usuario y los videojuegos. Entonces, aquí, este es un pequeño videíto, déjenme ponerlo con audio, porque si no, no es completa la experiencia. Entonces, vamos a compartir el audio y listo. Stop being woken up and start waking up with the Philips Wake Up Light, the light that awakens you naturally. Want to start your day full of energy? The way you do on a bright summer morning. Light can help. Scientific studies have shown that light plays a crucial role in helping you to wake up naturally. The Philips Wake Up Light wakes your body up gradually with light rather than abruptly with sound. You'll wake up more alert and ready to start your day. The Wake Up Light starts producing light half an hour before your set wake-up time. During this half hour, the light brightens at an optimum rate. The light falls on your eyes, sending your brain a message to increase the production of cortisol, the energy hormone. At the set alarm time, your hormones are better balanced, and you feel more energetic when you wake up. Clinical research shows that the Wake Up Light has proven health benefits. That's why it's certified as a medical device. To enhance the natural wake-up effect, Philips has added 3 natural wake-up sounds. But that's not all.
The wake-up light also functions perfectly as a bedside reading light. The compact design even incorporates a digital FM radio and an easy-to-read LCD display. Stop being woken up and start waking up with the Philips Wake Up Light, the light that awakens you naturally. Listo, entonces creo que esto nos eh, hay aquí un ejemplo claro, ¿no? En cómo quieres despertar, despertar todo espantado, como ocurre cuando su despertador empieza cuac, cuac, cuac y brinca todo mundo, o como bien dice acá, pues despertar de manera más natural, efectivamente, pues todos quisiéramos que no nos despertaran de golpazo. Entonces, pues acá un poco lo que trata de plantear, más que los esté yo convenciendo de que se compren su lámpara Philips, es que justamente pensemos en que aquí lo que están buscando hacer los creadores de este producto es cambiar la experiencia, una experiencia alrededor de una actividad que en este caso pues es precisamente la acción de despertar. Entonces, aquí lo que plantean es precisamente cómo queremos despertar y crear entonces una nueva forma, una nueva experiencia. Entonces, cuando hablamos de experiencia del usuario, un poco es repensar los distintos factores que están involucrados. Entonces, aquí, por ejemplo, nos explican desde la parte médica pues cómo la luz puede ayudar a que poco a poco tú vayas despertando y entonces como acá lo mencionan, pues en esta parte And you feel more vamos alarm a ver esto. Entonces aquí justo nos empieza a decir que pues cuando la luz la va recibiendo poco a poco, pues entonces se van activando acá, se van produciendo entonces cambios biológicos internos que ayudarán a que el proceso no sea tan de golpe como ahora ocurre en un escenario donde suena la alarma de tu teléfono y todos brincan, menos el que debería levantarse, ¿no? Entonces todo el mundo estaría aventándole la almohada a la persona que puso la alarma muy temprano y que además no se va a parar. Entonces, precisamente el punto es, la experiencia del usuario es cómo queremos que eso ocurra. Y hay factores que nosotros vamos a controlar, por ejemplo, a través de la lámpara, a través de estas, y se basan entonces en estos estudios médicos en este caso que a nosotros nos interesaría. Entonces, experiencia del usuario se refiere pues a cambiar, a diseñar cómo ocurren las cosas. Entonces, vamos a ver este otro, ya no pudo correr. No, bueno, este no corrió, pero no tengamos miedo, no pasa nada. Entonces, regresamos a este. Justamente, este es, en nuestro contexto, un muy buen ejemplo de experiencia del usuario. Entonces, lo que plantea los creadores del juego es, pues vamos a hacer que la gente viva esta experiencia de cazar Pokémones. Que entonces nosotros lo podríamos hacer desde nuestros dispositivos, desde nuestra computadora, pero ¿qué pasa cuando logramos hacer que esto sea más inmersivo? Entonces, definitivamente la experiencia usando realidad aumentada es más positiva, es más adecuada, pero por supuesto, yo les preguntaría ahora, vamos a bajar aquí las votaciones. De los que juegan regularmente Pokémon Go, ¿cuántos juegan usando realidad aumentada de forma regular?
Entonces aquí sí ahora sí usen la palomita verde para decir yo sí uso. Los otros que no usan la realidad aumentada para jugar, pongan justo el tache. Gracias. Entonces, por ejemplo, acá es, ajá. Entonces pasa algo esperado, precisamente, que es una experiencia interesante, es una experiencia que aporta valor al juego, que le da un mejor sentido, pero la pregunta es, ¿y por qué no lo usamos tanto? ¿No? ¿Cuáles son los elementos que hacen que esto no sea tan práctico? O sea, la idea original de los creadores de usar realidad aumentada, pues estuvo buenísima, pero ¿por qué no la usamos? Pongan por favor en el chat o abran su micrófono si quieren compartirnos por qué no usan de manera regular la realidad aumentada. Como les digo, porque es incómoda a veces, porque estamos en Ciudad de México, me van a volar el celular, efectivamente. Entonces, también se han encontrado casos, lo acaba de poner Etsaí, donde precisamente las personas piensan que los estás fotografiando. Entonces, allí algunos precisamente pues han generado situaciones donde la persona dice, pero ¿por qué me estás fotografiando? No, ni tú ni yo ni en cuenta contigo, ¿no? O peor aún, algunos donde el Pokémon queda en un área de una casa y entonces pues de pronto la gente dice, ¿por qué estás fotografiando mi casa, mi coche? Entonces, y también este punto que está poniendo Rodrigo es importante. Es más incómodo tener que buscar al Pokémon y tener la cámara. Entonces, de pronto dices, bueno, pues si ya estoy gastando mis datos, por lo menos que alcance a capturar la mayor cantidad de Pokémones. Entonces, eh, y entonces también se empiezan a poner algunas cuestiones sobre eh, como tu objetivo personal, creo que a lo mejor esto se refiere, Pablo, es que sí al principio es muy atractivo, pero después dices, no, pues lo que más me interesa son estar capturando Pokémones y entonces en este sentido lo más adecuado para los jugadores pues puede ser tener la mayor cantidad de Pokémones más que siempre estar usando la realidad aumentada. Nos atropellan y nos adaptan como, como en el capítulo de Rosa. Ajá. Este elemento que está diciendo Sergio este es también unos elementos más recurrentes. A veces no soporta este tipo de juegos y entonces pues esto ya nos lleva a que esta experiencia pues no sea lo mejor para nosotros. Y, y entonces perfecto, muy bien. Entonces, efectivamente, cuando estamos pensando en la experiencia, al principio las experiencias innovadoras, como pudo haber sido el Pokémon Go, pues se vuelven muy atractivos, más para las personas interesadas en Pokémon. Yo, por ejemplo, no era muy fan de Pokémon, pero el hecho de probar esta tecnología y de probar estas capacidades de usar otros sensores, pues me llevó a estar utilizando un tiempo el juego. Ya después tampoco, como decía, pues no era como bien están diciendo, este interés va bajando y entonces, pues en mi caso creo que ya no lo he vuelto a jugar hace mucho tiempo, ¿no? Pero la experiencia era interesante, como bien explican, con todos estos pros y contras que ya han estado mencionando. Entonces, eso es importante, pero, y por supuesto, el tema de los datos, pues no es menor. Entonces, eh, pues ahí tenemos estos factores que pueden afectar la experiencia. Entonces, podemos construir productos, pero o experiencias, pero que después en este proceso de el uso del dispositivo, del juego o la interacción en general con estos elementos tecnológicos, pues se puede complicar. Ya acá se preguntaban, ¿qué pasa si yo duermo de espaldas a la lámpara? ¿Me afectará o no me afectará? Aquí suena muy bonito
que empiecen a trinar los pajarillos, pero en mi caso que los pajarillos empiezan a trinar como a las 5:30 con el primer rayo de sol, es así de los quiero ahorcar porque yo todavía tengo un poquito de tiempo para dormir y empiezan los pajarillos ahí, entonces, bueno, entonces ahí hay aspectos que dependen de la persona, como bien lo estaba comentando Sergio. Entonces, eso es muy importante también tenerlo presente. Las experiencias del usuario eh, dependen mucho de las personas. Lo que la experiencia o lo que una experiencia para una persona puede ser muy significativa, no necesariamente para la otra. Ah, sí, sí, y estaba yo en esta pregunta. Ahora sí, yo les preguntaba, ¿ustedes harían una fila de horas para ir y comprar un dispositivo? Entonces déjenme borrar aquí toda la retroalimentación. Otra vez pongan acá reacciones al respecto. ¿Harían filas interminables para ir a comprar un dispositivo, ya sea iPhone, ya sea alguna otra marca? Entonces por ahí la mayoría dice que no. Por ejemplo, harían unas filas larguísimas. Por acá sí nos está diciendo Enrique Alcántara que el sí, porque después le gusta revender los lugares, creo. Entonces, bueno, ustedes harían una fila así de interminable, bueno, ya no para un iPhone comprar un equipo, haría una fila así para otro evento, para, por ejemplo, comprar boletos para algún concierto, algún evento deportivo. Entonces Maite dice, ella, sí fui, pero me gastaba los datos mucho para ver a Luismi, efectivamente. Dice Diana, solo si me interesa demasiado. Bueno, efectivamente, solo si me interesa demasiado. Esa frase es fundamental, porque entonces esto me lleva ahora sí a decir que las experiencias del usuario son personales. Lo que yo construya alrededor de esto, alrededor de el por qué quiero obtener ese producto, por qué quiero ir a ese evento. Entonces, eso es lo que realmente termina de fomentar esta parte de la experiencia del usuario y entender entonces que no es una experiencia universal. De la misma forma, cuando nosotros construimos productos, pues tenemos que tener claro que no le va a gustar a todos. Entonces, por eso será importante que ustedes identifiquen muy bien a quién está dirigido su producto. Si ustedes logran encontrar un producto que, como en este caso, logren una respuesta donde la gente esté dispuesta a hacer largas filas para poder vivir su experiencia o la experiencia que ustedes producen, pues entonces ya estarán siendo unos grandes diseñadores de la experiencia del usuario. Entonces, ahora sí, ya regresamos un poco a esta formalidad. Cuando hablamos de la experiencia del usuario, pues la experiencia de usuario es una rama que está también muy relacionada con un concepto que se llama interacción humano-computadora. Entonces, la interacción humano-computadora se centra en el estudio de todos los fenómenos alrededor de cómo los humanos, entonces, nos interactuamos con la tecnología. ¿Cuáles son estos factores que favorecen, que hacen más complicado, que hacen más fácil esta interacción? Y entonces, tradicionalmente, cuando estudiamos estos fenómenos de interacción humano-computadora, pues nos hemos centrado en las habilidades al respecto de lo que necesitamos hacer para que esta interacción sea más fácil, más ágil.
Entonces, esos elementos allí están y esos elementos son los que nosotros estudiamos. Los procesos cognitivos que también ocurren cuando vienen a la mente y cuando se desarrollan estos procesos de interacción. Y entonces llegan la gente que estudiamos experiencia del usuario y tratamos de verlo desde otra perspectiva. Por otro lado, entonces también está algo que se conoce como la usabilidad, pero la usabilidad está más orientado hacia un atributo de calidad de uso de los productos, particularmente de las interfaces de usuario, y están asociados con términos muy importantes como son qué tan fácil es aprender a usar un sistema, es eficiente o no, y estás o no a gusto, es placentero o no el uso de esta interfaz. Entonces, eso también es una parte que estudia este fenómeno de interacción humana-computadora e incluso trata de volver tangibles y volver en términos de números esta facilidad de aprender. Entonces, estas pruebas de usabilidad a los que creamos software nos permite saber si nuestro software será o no fácil de aprender, fácil de usar, le gustará o no a las personas. Pero experiencia del usuario es más allá que eso. El enfoque de la experiencia del usuario, entonces, trata de, me gusta mucho esta representación que hace Morville acerca de los aspectos que debemos de cuidar cuando nosotros diseñamos experiencia del usuario. Cuando nosotros creamos una experiencia del usuario, pues podemos tener en mente algunos factores que quisiéramos alcanzar. Por un lado, que la experiencia que nosotros creamos sea de valor para alguien, que la gente esté dispuesta, por ejemplo, a invertir muchas horas para jugar, para esperar, de acuerdo a lo que eso, el valor que represente ese producto que estamos construyendo. También nos interesa que sea un producto o una experiencia deseable, que yo quiera desear realizarla, que yo quiera desear hacer esa fila interminable para el evento que no se vuelve a repetir, como lo vuelven a comentar. Que sea entonces también útil, que a mí me signifique algo, que me resuelva algo. Puede ser alguna cuestión tecnológica, puede ser alguna cuestión psicológica, como lo estaban mencionando, pero que para mí signifique algo. Que sea usable, de acuerdo entonces a esto que estamos diciendo, que yo cuando recibo este dispositivo, cuando tomo este juego, cuando uso esta experiencia, pues entonces yo pueda usarla sin que tenga alguien que venir a explicarme cómo se hace. También se busca que yo sea capaz de encontrarla, que yo sea capaz de poder llegar a acceder a ella, que no tenga que ser una cuestión demasiado compleja para poder llegar a ella, porque entonces puedes perder el interés al estarla intentando obtener. Otro elemento central es que la información que aquí nos esté dando sea creíble. Otra vez regresamos al caso de los iPhone. Si el video si el marketing me dice que son dispositivos que se te caen y aguantan y no se rompen, pues un poco lo que tú esperas es que esa marca que ya te ha dicho que así ocurre, pues entonces cuando eso realmente ocurra, eso va a suceder, no se te va a romper a la primera caída, porque si eso ocurre, entonces ya no se vuelve creíble y entonces toda la experiencia se puede venir abajo. Y por supuesto, considerando las diferentes necesidades de los usuarios, pues que sea accesible, que esto nos permita entonces poder usarla, aunque nuestras capacidades pudieran ser distintas con respecto a esta generalidad. Hablábamos que la experiencia no es para todos, es una experiencia que se debe de poder ir personalizando. Y entonces, esta aproximación nos da pues algunos aspectos muy generales que nosotros tenemos que considerar. Y hay otros autores que han ido un paso más a tratar de describir cómo podemos nosotros ir alcanzando estos distintos niveles en las distintas etapas de la conceptualización de nuestro producto. Ya lo iremos viendo con más detalle.
acerca de cómo nosotros les estaremos sugiriendo que construyan sus experiencias, en este caso, los videojuegos. Y entonces, nosotros, como diseñadores de esas experiencias, pues lo que vamos a tratar de hacer es un tipo específico de experiencias donde hay un mediador, particularmente los productos interactivos. En el caso de este curso, estos productos interactivos son los videojuegos. Y lo que buscaremos entonces es que estos elementos estén sincronizados. Ustedes van a ir creando una serie de aspectos que hagan que todo esto sume a que esta experiencia sea más completa, a que esta experiencia entonces ayude a que se influencien estas percepciones y el comportamiento de los usuarios. Seguramente más de uno habrá visto que cuando los jugadores están jugando algún videojuego y de pronto quieren hacer un movimiento muy rápido, pues toman el control y hacen esto. Pues eso es normal. Aquí hay una influencia en la percepción donde a lo mejor tu respuesta humana natural es tratar de que lo que estás haciendo físicamente tenga un impacto en ese entorno virtual, aunque eso no sea cierto, ¿no? Aunque si tú no te movieras, de todas formas, te moverías de la misma forma o de la misma manera en el entorno. Y entonces, eso, ¿cómo podemos ir sumando e influenciando estas características? Entonces, para eso me regreso otra vez a estas imágenes. Esto entonces nos lleva a que hay una serie de aspectos básicos que nosotros debemos entender. Esto que está en pantalla, ¿qué es? ¿Qué estamos viendo en pantalla? Parece un videojuego, exactamente. Un videojuego donde nos estamos moviendo ¿en qué? Parece un pasillo, ese es uno de los puntos elementos, ¿no? Esto de aquí pareciera que está simulando un pasillo sobre el cual nos tenemos que mover. Busca transmitir una idea de tercera dimensión, aunque la tecnología en este caso, pues precisamente pueda no darnos todos los elementos. Entonces, parecía la primera etapa del desarrollo de un juego de disparos en un laberinto, efectivamente. Efectivamente, estos son los elementos. Vean aquí cómo en este juego particularmente, con la tecnología muy primitiva que se tuvo en estos años, se lograba transmitir la esencia de algo básico. Era precisamente movernos en un juego de disparos y estarnos desplazando en un entorno. Este es una primera aproximación de un videojuego basado en el tema de Star Wars. Aquí el jugador lo que está haciendo es manejando una nave, que justamente tiene que entrar por estos pasillos. Estos pasillos representan justamente moverte en un entorno de la estrella de la muerte, de la película, justamente, y trata de retomar escenas de esta película. Pero aquí la tecnología no daba para tanto, ¿no? La tecnología entonces era de 8 bits, entonces teníamos como que tratar de retomar y construir estos elementos que transmitieran esa idea. Entonces, eso precisamente es lo que nosotros cuando creamos una experiencia en un videojuego tenemos que poder entender que es lo mínimo que nosotros necesitamos para poderlo transmitir. Entonces, ya en versiones más modernas, pues a lo mejor tratan de mostrarte justamente que estás dentro de la cabina y que dentro de la cabina pues estás acercándote a alguna nave y estás atacando. Después también, para hacerlo un poco más inmersivo,
se construyeron estas cabinas y entonces tú entrabas en esta cabina, sujetabas los controles de la nave y entonces simulabas la experiencia. A lo mejor esta cabina podía verse muy bonita y en la pantalla veías esto, pero de todas formas habían elementos que iban sumando, elementos como esto que vemos acá, ¿no? Aquí justamente se alcanza a ver esta imagen. Entonces el jugador está sujetando estos controles como los que se simulan en la película. En la película, entonces, como puede verse en esta imagen, pues se alcanzan a ver estos elementos en la pantalla. Aquí, pues claramente no van a gastar en poner todos estos elementos digitales, entonces se les ponen unas etiquetas que simulan todos esos controles y esas pantallas digitales, y el jugador entonces está inmerso en este entorno. Estos elementos, este tipo de controles, estos stickers pegados en todas estas áreas, hacen que esta experiencia vaya siendo más inmersiva. Y entonces, después ya viene la modernidad, se vuelven a rehacer las películas y sale el episodio 1. Y entonces en el episodio 1, pues uno de los elementos centrales eran estas carreras en los pods. Y entonces, pues la película pues ilustra justo este tipo de escenas donde el personaje principal va metido en su pod y va participando, siendo parte de esta carrera. Nuevamente, entonces dicen, pues, si este de acá es un poco el pod que se supone que se está simulando a través de este juego, pues, ¿por qué no construir una cabina que trate de simular este comportamiento o este entorno? Otra vez, se vayan sumando elementos que hagan que la experiencia ocurra de una manera más completa. Entonces, ya para ir concluyendo la sesión, al final, entonces, lo que nosotros aspiramos es a llevar una experiencia, en este caso es una imagen de la película. Nosotros buscamos que esta experiencia de yo sentirme alguno de los personajes de la película y poderlo reflejar en un juego, pues entonces tendrá que ser analizada esa experiencia particular y buscar cuáles elementos ustedes como diseñadores de videojuegos pueden sumar para que esto ocurra, para que cuando ustedes construyan una experiencia como la que ustedes diseñen, sumen elementos que hagan que esa experiencia se comunique de mejor forma. Y entonces, no importa que no sean las experiencias gráficamente perfectas, si estos elementos son suficientemente claros, esta experiencia se obtiene. De esta manera, y con esto concluimos la clase de hoy, ya lo habíamos estado comentando, uno de los libros que estaremos usando más es este libro de Jesse Skell, y él precisamente en el capítulo 2, acá les ponemos este fragmento, habla justamente que diseñar un juego, no solo un videojuego, diseñar un juego es crear este tipo de experiencias. Y también estar muy claros que estas experiencias no serán del mismo valor para todos, no van a ser exactamente las mismas para todas las personas. Estas experiencias son individuales. Y para que estas experiencias sean más completas, tenemos que encontrar aquellos elementos básicos que comuniquen esa experiencia. De manera que cuando los jugadores quieran usar su videojuego, entiendan qué es lo que ustedes les están proponiendo, cuál es esa experiencia que ustedes están tratando de proponer a través de estos distintos elementos. Y pues con eso entonces estamos terminando la clase de hoy. Entonces no sé si alguien tenga algún comentario, voy a terminar la grabación.